nos encontramos junto al ministro Belolio y nuestra enfermera coordinadora de una de las 3 nuevas residencias sanitarias que estamos inaugurando en la región metropolitana. Inauguramos 3 nuevas residencias, con lo que tenemos un total de 13 residencias en la región y llegamos a un total de 2.000 camas. Al día de hoy tenemos 1.500 personas en residencia sanitaria. También estas residencias sanitarias son lugares donde todas las personas que son COVID positivo, contacto estrecho o caso probable pueden venir a hacer su aislamiento de manera segura, sin costo alguno. Aquí tienen atención y cuidados médicos las 24 horas del día. El traslado también es realizado por la Seremía de Salud y tienen 4 comidas diarias que son totalmente gratis. Es importante destacar que en la región tenemos también residencias sanitarias para grupos específicos. Por ejemplo, tenemos residencia habilitada especialmente y con cuidados especiales para embarazadas, también para adultos mayores o también para personas con discapacidad. Estos lugares son lugares seguros donde todas las personas que han venido aquí están haciendo un acto de responsabilidad y también de solidaridad. De responsabilidad porque están tomando una decisión para su salud, para resguardar su salud, porque aquí tienen todas las condiciones necesarias en caso que se compliquen. Tenemos la atención médica, podemos trasladarlo a un centro asistencial y además un acto de solidaridad porque también evitan poner en riesgo las personas que vivan con ellos en sus casas. Cuando una persona es COVID positivo, contacto estrecho, es necesario que esté aislado. Y una adecuada condición de aislamiento es un baño individual, una pieza solo, para no contagiar a las demás personas que habitan ahí. Pero cuando esto no es posible, tenemos esta residencia sanitaria y tenemos cupo disponible para todas aquellas personas que lo necesiten. Si se necesitan trasladar, pueden llamar al 800-726-666 y nosotros los trasladaremos en menos de 24 horas. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Quiero partir por agradecerle a nuestra Seremia de Salud, a Paula Labra, y también a Carolina, que es la enfermera coordinadora de esta residencia sanitaria, que a pesar de que abrió hace poquito más de una semana, tal como decía la Paula, hoy día ya tiene más de 80 personas. Las personas que están acá lo hacen porque están también en una situación de vulnerabilidad y necesitan tener un lugar para poder aislarse sin contagiar a sus seres queridos. Como ustedes saben, hay millones de familias que viven con adultos mayores, que viven con personas que son crónicas, y este es un mecanismo de poder protegerse a sí mismo, pero también proteger a nuestros seres queridos. Segunda cosa, miren la gigantesca diferencia de lo que significa el trabajo de los profesionales de la salud y de todos los funcionarios de salud que están en los hospitales, que están en los consultorios, que están en las residencias sanitarias, versus aquellos otros indolentes, egoístas, que solo piensan en sí mismos, piensan en carretear, piensan que no les va a pasar nada, sin preocuparse de lo que va a pasar en su entorno. Ayer tuve la suerte de conocer el caso de un TENS que trabaja acá, que es muy joven, y a raíz de que trabaja acá, en turnos que a veces son de 24 horas, en donde no tiene vacaciones, ha tenido que separarse de su familia durante más de un año. Todavía no ha podido conocer a su guagüita. Entonces, esa lógica de entrega, de cuidar a otros, que ni siquiera conocía, es decir, una vocación profunda de proteger a toda la comunidad, se contrasta radicalmente cuando hay otras personas, muchas veces lamentablemente jóvenes indolentes, algunos de ellos en situación de privilegio, que piensan que no les va a pasar nada sin preocuparse de lo que pasa con el resto de la comunidad. Eso es algo completamente inaceptable. Hemos visto durante esta mañana también largas filas de personas que van a comprar una zapatilla, pensando, claro, quizás que a ellos no les va a pasar nada, pero ¿qué pasa con el resto de las otras personas? ¿Qué pasa si se cruzan en su camino con una persona que es un enfermo crónico o alguien de su propio hogar que puede ser un mayor? A esas personas efectivamente se les puede costar la vida. Entonces queremos hacer un llamado también a la responsabilidad. Si bien hay buenas noticias en términos de que se aprobó la vacuna de Sinovac, de que vamos a tener más vacunas de Pfizer, que vamos a comenzar a vacunar, eso no significa que podamos bajar los brazos ni podamos relajar las medidas. Estamos en un momento crítico. Y como estamos en ese momento crítico, necesitamos hacer un llamado a la responsabilidad, al autocuidado. La Paula siempre ha hecho unas fiscalizaciones extraordinariamente buenas, igual que como lo hacen las otras seremías de salud a lo largo de todo el país. Pero por más medidas que nosotros tomemos, por más fiscalización que hagamos, si las personas no adhieren a las medidas, si no hacen caso a las medidas, es imposible. Porque no puede haber un fiscalizador en cada lugar de Chile, en cada momento, en cada hogar. Necesitamos que las personas nos ayuden y particularmente un mensaje para los jóvenes. Que obviamente uno cuando es más joven piensa que tiene el futuro en sus manos.
pero no piensen solamente en ustedes. Eso es una mirada profundamente egoísta. Hay que pensar también en quienes están con nosotros. Y busquemos el ejemplo de los jóvenes que trabajan, por ejemplo, en esta residencia sanitaria, tal como decía, que también tienen 20, 25 años, hasta 30 años, y ellos han decidido postergar a sus propias familias. Han tenido que dejarlas de lado, han tenido que cuidar a otros que no conocen, han preferido salvar vidas en vez de poner en riesgo vidas. Eso es exactamente lo que necesitamos en nuestros jóvenes hoy día, lo que necesitamos decir como país. Necesitamos cuidarnos entre todos para salir bien de la pandemia. Estamos en vivo para Canal 24 Horas. Estamos en la inauguración de una nueva residencia sanitaria. Con estas ya son 13, por lo menos en la región metropolitana, y de repente quedan dudas, ¿no? ¿Cómo puedo acceder yo a una residencia sanitaria? Y también, ¿en qué momento del contagio? ¿Cuando tengo mi PCR positivo o cuando tengo síntomas asociados a COVID? Vamos a dejar a la Seremi Paula Labra, que es la experta en eso, así que, por favor. Gracias, ministro. Para poder ser trasladado a una residencia sanitaria, el canal de contacto puede ser a través de nuestras redes sociales, a través de la página de la Seremi, pero hay una línea 800 que funciona especialmente para traslado a residencia sanitaria, que es la línea 800-726-666. Uno puede llamar acá, se le van a consultar la sintomatología, si es una persona COVID positivo, contacto estrecho, caso probable, para poder ser trasladado. Respondiendo a su otra pregunta, efectivamente una persona con un PCR positivo puede venir a una residencia sanitaria. Una persona que sea un caso probable también puede venir a una residencia sanitaria. O una persona que sea un contacto estrecho de un COVID positivo también puede venir a una residencia sanitaria. Por lo tanto, cualquier persona que lo necesite, que tenga sintomatología, porque es importante también recordar la consulta precoz. Apenas tengamos síntomas, es importante que nos acerquemos a un centro asistencial para que nos puedan realizar un PCR. Por lo tanto, todas estas personas pueden llamar a esta línea y serán trasladados en menos de 24 horas a cualquiera de nuestras residencias sanitarias que están en toda la región metropolitana. Gracias. Ministro, muy buenos días. Está en vivo para Mega Noticias. Le quería preguntar en la línea de esta inauguración de las fiestas clandestinas como la de anoche en Las Condes, aglomeraciones, ¿es quizás el momento de cambiar un poco la estrategia? Porque siempre se habla del llamado al autocuidado, de que hay sumarios sanitarios bastante onerosos, pero se siguen repitiendo situaciones de fiesta, evasión, incluso hasta falsificación de credenciales de salud. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hay que cambiar desde ya para evitar que aumenten los contagios, más que hacer solo un llamado al autocuidado? A ver, lo que pasa es que nosotros no solamente hacemos el llamado al autocuidado, sino que también hacemos fiscalizar y cumplir las reglas que hoy día tenemos. Sin embargo, como decía antes, por más que uno haga muy buenas comunicaciones o muy buenas fiscalizaciones, es imposible estar en todas partes en todo momento. Por tanto, necesitamos de las personas de que ellos mismos asuman la responsabilidad y la consecuencia de lo que significa vulnerar hoy día las normas sanitarias. Que no solamente ponerse en riesgo uno mismo, sino que poner en riesgo a otros. Esto tiene que ver con una mirada de salud pública. Es parte de nuestra convivencia. Entonces, claro, cuando vemos esas distintas fiestas en Las Condes, en Cachagua, en Huechuraba, en distintas partes donde han habido esas fiestas, por supuesto que a mucha gente le da mucha rabia, porque lo han pasado pésimo los últimos 10 años, los últimos 10 meses, lo han pasado pésimo. Han estado muchos de ellos encerrados, nuestros adultos mayores han tenido que estar ahí. Sabemos las consecuencias que tiene esto en términos económicos, han perdido más de 2 millones de trabajo, hemos recuperado cerca de 800.000, pero nos queda muchísimo todavía. Muchas familias muy vulnerables que han visto también temas sociales, temas económicos, temas de salud mental, otras personas que han tenido que postergar sus cirugías precisamente porque estamos en esta pandemia. Entonces, todos entendemos que después de 10 meses estamos cansados de esto, pero la manera de salir bien de la pandemia es siguiendo las reglas, siguiendo las normas, no solo por uno mismo, sino que también por los otros. Y por eso yo quería destacar la diferencia que se ve en los jóvenes que trabajan, tanto en la salud pública como acá mismo, en los hospitales, en los consultorios, así como también en la residencia sanitaria. Es decir, que en vez de pensar en sí mismo, en vez de pensar si pueden carretear, de si pueden ir a comprar una zapatilla, lo que están haciendo es jugársela por otros. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Entonces, está bien, yo entiendo que si uno dice, oiga, autocuidado, mire, estas son las multas, hay algunos que no piensan en esas consecuencias. Piénsenlo no solamente en las consecuencias para otros, piénsenlo en las consecuencias para ustedes mismos. Lo que puede significar que el contagio de ellos pueda llevar a otra persona a eventualmente una enfermedad grave y la muerte. De eso se trata, de la comunidad que nosotros tenemos que hacer. Entonces, obviamente nosotros vamos a seguir insistiendo cada vez que podamos en que va a haber fiscalización muy dura, en que hay fondos de denuncia y que queremos que la gente adhiera a esto. Y como repito, entendemos que puedan estar muy cansados, pero hoy día estamos en un momento crítico de la pandemia
los próximos 6 meses son fundamentales, vamos a hacer una campaña de vacunación muy importante, pero eso no significa que todavía se haya acabado el virus. Tenemos que seguir en ese modo COVID por lo menos hasta la mitad del próximo año y quizás un poco más también. Entonces, son 10 meses, nos queda menos, pero por favor, lo que necesitamos es, junto a toda la autoridad, vamos a estar ahí fiscalizando muy fuertemente. En eso hay un trabajo de parte de los municipios, de parte de la Seremi, de parte de las policías, pero necesitamos también que se adhiera personalmente al uso de la mascarilla, al lavado permanente de manos, a el distanciamiento físico y a respetar cada una de las normas que se indican por la autoridad sanitaria. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Buenos días. Usted hablaba del trabajo de las policías y en ese sentido lo quiero llevar a la región de la Araucanía. Hay una propuesta que señala que la comunidad debería tener una policía comunitaria mapuche. ¿Qué le parece esto que ha presentado una comunidad? A ver, yo creo que hay que distinguir las cosas. Las policías son las que están a cargo del Estado y del gobierno en particular. O sea, cuando se forma un Estado, se le entrega la facultad del uso de la fuerza legítima a los policías. Es decir, en el caso nuestro, es a los carabineros y a la PDI. Entonces no puede haber otra policía que no sea en ellas. Cosa distinta es que puedan haber grupos de seguridad, así como existen en las comunas y en distintas partes. Carabinero, de hecho, tiene una policía comunitaria, tiene carabineros comunitarios que tienen una relación permanente con las distintas localidades. Y yo quiero ir un poco más también al tema de fondo. Lo que hemos escuchado de varias personas es que ellos han salido a decir que el narcotráfico y que el crimen organizado no es parte de la cultura mapuche. Y nosotros queremos recalcar e insistir en eso, porque hemos visto que hay personas de izquierda que quieren mezclar ambas cosas y que por tanto han tratado de decir que la acción de la PDI tenía que ver con una cuestión del conflicto mapuche. Nada más falso que aquello. Lo que está persiguiendo la PDI y lo que nosotros vamos a seguir persiguiendo es el narcotráfico y es el crimen organizado, que no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión mapuche. Entonces, de hecho, mezclar ambas cosas es una falta de respeto gigantesca hacia los mapuches. Nosotros no vamos a hacer jamás aquello. Lo que hizo la PDI fue, por una orden judicial, a incautar, en este caso, marihuana, incautó armas, comprobó que efectivamente ahí había narcotráfico y a tal punto que habían unas personas de crimen organizado que disparaban con armas que son de un estándar militar. A ellos son los que nosotros vamos a perseguir. Otra cosa absolutamente distinta tiene que ver con la causa mapuche, su reivindicación, cuya solución es de diálogo y política. Esto otro, el narcotráfico y el crimen organizado, nosotros lo vamos a perseguir en cualquier parte del país. Ministro, y también aprovechando su presencia acá, preguntarle por el futuro del ministro de Hacienda. Ya hay algunos medios que señalan un eventual cambio de gabinete para esta jornada o ya para mañana. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Se va o no se va finalmente? A ver, el ministro de Hacienda, o más bien su partido, Evópoli, ha pedido al ministro de Hacienda, le pidió también a la ministra de Transporte, le pidió también a otras personas que pensaran en una alternativa presidencial. Y el ministro ha dicho que hasta hoy él sigue abocado 100% a sus labores ministeriales como ministro de Hacienda. Como gobierno nosotros nos alegramos de que hayan distintas figuras que puedan trascender a lo que es este gobierno y que hoy día se vean como liderazgos que puedan unir a Chile Vamos, que puedan unir al país, que van en la línea de la moderación, de los acuerdos, de que las urgencias de las personas sean también las urgencias del gobierno o de ellos eventualmente si es que después son electos por la ciudadanía. Pero hoy día el ministro Briones, que ha sido un muy buen ministro de Hacienda, que le ha tocado además una tarea muy compleja en la mitad de la pandemia de lograr toda una red de protección social, él ha dicho que hasta el momento es 100% ministro de Hacienda y así entonces es como nosotros nos quedamos. Ministro, entonces, ¿se descarta lo que ya se ha mencionado en algunos medios sobre el cambio de gabinete? Yo le puedo descartar que hoy día no va a haber cambio de gabinete, pero otra cosa es que lo que pueda pasar en adelante, y eso obviamente no se lo puedo confirmar ni afirmar, y el ministro de Hacienda hoy día está abocado 100% a ser ministro de Hacienda. Hola, buenos días. Ministro, una consulta respecto a los alcaldes Jade y Matei. En el caso, ellos van a repostularse para la alcaldía y luego tienen planes de renunciar y postularse a la presidencia. ¿Qué opina al respecto de eso? Yo creo que esas son legítimas opciones que han asumido los alcaldes. El alcalde Lavín decidió hacer otra cosa, tanto el alcalde Jade como la alcaldesa Matei pueden hacer lo que ellos están proponiendo, está dentro de la legalidad y les corresponde a ellos tomar la decisión. Nosotros no tenemos más opinión con respecto a eso. Muchas gracias. Pregunta para la Seremi respecto al caso que hubo en el Mall Plaza Vespucio sobre las zapatillas. ¿Qué opina respecto a las grandes aglomeraciones por un insumo que no es un bien básico?
Mi opinión es que esto es una inconsciencia de las personas que están haciendo esta fila de manera aglomerada, sin distancia física, para comprar una zapatilla. Una zapatilla no vale lo que cuesta una vida. El hecho de estar aglomerados, sin distancia física, sabemos que eleva la probabilidad de contagio y eso pone en riesgo la salud de ellos y también de las personas con que viven, con que trabajan, con que comparten. Por ejemplo, ahora en la residencia sanitaria vimos una persona que se contagió en su trabajo. Por lo tanto, estos son actos de irresponsabilidad y por lo mismo nuestro equipo se encuentra ya presente allá, fiscalizando y verificando qué es lo que está ocurriendo en esta tienda. También queremos hacer el llamado a los malls, a la administración del mall, a los locatarios de las tiendas de responsabilizarse, de tomar las medidas necesarias para que no se generen este tipo de aglomeraciones como podemos ver que es por una compra de zapatilla. Por lo tanto, esto yo lo califico como un acto inconsciente por parte de las personas que están viendo una aglomeración y no están tomando las medidas de autocuidado necesarias. Porque si vemos que estamos en un lugar aglomerado, sin distancia física, sin ventilación, no nos acerquemos, vayámonos, compremos la zapatilla online, veamos otras opciones, pero no cometamos estos actos que sabemos que ponen en riesgo la salud de muchas personas. Seremi. Los fiscalizadores están allá en este momento, no he tenido noticias porque estoy aquí, así que terminando voy a informarme. Seremi, y en esta misma línea, las tiendas que estaban vendiendo estas zapatillas durante esta jornada decidieron suspender la venta y la aplazaron. No se sabe qué día va a ser, se habla que mañana, tal vez la próxima semana, pero lo cierto es que va a tener la misma convocatoria. ¿Qué se les va a exigir a estas dos tiendas que están vendiendo para evitar la imagen que vimos durante esta mañana? Estas tiendas que están vendiendo estas nuevas zapatillas, como todos los otros locales comerciales, como los restaurantes, como cualquier lugar donde va distintas personas, deben cumplir los protocolos sanitarios que están especificados de acuerdo a cada comuna, a cada etapa del paso a paso y para cada rubro específico. Por lo tanto, estas tiendas deben cumplir estos protocolos y, como ya lo mencionaba, responsabilizarse de tomar las medidas necesarias para evitar estas aglomeraciones que estuvimos viendo hoy día en la mañana. Seremi, preguntarle por lo que vimos ayer, donde ustedes cerraron, prácticamente pusieron un cartel de prohibición de funcionamiento a esta clínica que tomaba estos exámenes de PCR, donde se vendían los resultados negativos. En el futuro, ¿qué se va a hacer para evitar una situación de este tipo? ¿Y cómo verificamos que no se siga generando en otras clínicas de nuestro país este tipo de prácticas? Efectivamente, el día de ayer hicimos prohibición de funcionamiento a este centro que no era una clínica, era un centro que ofrece atención domiciliaria, donde gracias a la denuncia de una ciudadana que me escribió incluso directamente a mí, pudimos comprobar que se estaban vendiendo resultados de PCR negativos, es decir, vendían PCR falso. Nosotros estamos presentes fiscalizando constantemente los distintos centros que toman PCR, también los laboratorios, ISP también por su lado fiscaliza, pero si nosotros no tenemos este tipo de denuncias, no vamos a poder detectar todos estos casos, que este caso es totalmente un delito. Por lo mismo, el día de hoy, junto con la Municipalidad de Las Condes, hemos presentado una querella a Fiscalía para que se investigue en materia penal, además del sumario sanitario que nosotros hemos realizado. También, además de que este centro estaba realizando este acto, este ilícito, también está por el otro lado aquellas personas que pudieron haber comprado este resultado de PCR falso. Nosotros sabemos que eso no corresponde porque ponemos en riesgo la salud de las personas. Estamos en un contexto de pandemia en la región metropolitana, todavía no tenemos números necesarios para seguir avanzando, por lo tanto debemos cuidarnos y no cometer y caer en estos ilícitos como comprar un resultado negativo para poder viajar fuera del país. Gracias. Seremi, pero en este caso había una persona implicada o que era la que producía o la que repartía estos PCR con resultado falso. ¿Esa persona está detenida hoy en día? Porque también queda el mensaje, ¿qué pasa si alguien lo hace en otra zona de nuestro país? ¿Esa persona va a ser detenida, va a ser formalizada? ¿Hay penas estrictas para ese tipo de delitos? En ese sentido, la empresa indica que fue un hecho puntual de una persona, lo que es materia de investigación. Por eso nosotros no hemos querellado, hemos planteado este caso a la Fiscalía, quien debe tomar las medidas cautelares, y la información que nosotros recibimos es que Fiscalía está trabajando en esto para determinar las medidas cautelares que correspondan. Seremi, respecto a la fiesta clandestina en la comuna de Las Condes, de los 12 detenidos, 2 son reincidentes. ¿Debiesen haber medidas sancionatorias más estrictas, más graves, para evitar este tipo de situaciones? No es primera vez también que vemos algo así.
Lamentamos que hayan personas que cometen este tipo de irresponsabilidades y que más encima las repitan. O sea, eso es totalmente una falta de conciencia de lo que estamos viviendo en la región y en el país, y además un contexto mundial de pandemia. En ese caso, nosotros recibimos el parte de Carabineros, recibimos la información y cursamos el sumario sanitario cuantas veces sea necesario. Si la persona reincide 2, 4, 6 veces, se le harán todos los sumarios que sean necesarios. Pero como usted dice, hemos visto que hay personas que esto no le importa, además de ser sancionados penalmente, y siguen reincidiendo en estos actos de irresponsabilidad. Por lo tanto, todas las medidas que se estén tomando, como por ejemplo el llamado que acaba de hacer el ministro Belolio a los jóvenes a que tomen conciencia. Vemos aquí en las residencias sanitarias mucho personal de 25 años, 26 años, que en vez de estar carreteando, están trabajando, sacrificándose por colaborar en esta pandemia, incluso poniendo en riesgo su propia salud sin ver a sus familias. Por lo tanto, estos actos son una irresponsabilidad tremenda que van a ser sancionados todas las veces que sea necesario. Gracias.